Tenemos que hablar podcast. Un espacio donde voces se encuentran a distancia para hablar lo que muchos prefieren callar. Las pláticas incómodas. Hola, bienvenidos a Tenemos que hablar podcast. Un espacio donde hablamos lo que pasa por la cabeza y no siempre es fácil decir. Mi nombre es Atza Rodríguez y me encuentro en la ciudad de Querétaro, y del otro lado de la pantalla se encuentra mi amigo Omar Gerso. Él se encuentra en la ciudad de Puebla y nos arrancamos en esta aventura de hablar de lo que muchos prefieren callar. Hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante, que es empezar de cero o un salto al vacío. Fíjate, Axa, que cuando te tienes que enfrentar a un evento en el cual tienes que dar un salto al vacío, muchas veces te enfrentas a situaciones, te enfrentas a emociones y tu cuerpo empieza a experimentar un cierto estrés de alguna forma, en el cual tomar nuevas decisiones, a salir de tu zona de confort, te avienta a que tienes que experimentar y ser resiliente a la hora de empezar de cero. Si empezar de cero, siento que siempre es como muy complicado porque son como partir a nuevos comienzos, y siento que humanamente estamos de pronto como un poco con esta resistencia a los nuevos comienzos. O sea, como que nos gusta estar en esta zona de confort, en donde estamos cómodos, en donde estamos tranquilos, y de pronto este salto al vacío, como de no saber bien por dónde empezar, como de incertidumbre, siento que nos complica un poco los comienzos. Para mí, por ejemplo, definiría, creo que un empezar de cero como un comienzo doloroso, o por lo menos así ha sido como en mi experiencia. Siento que empezar de cero me cuesta mucho trabajo, me incomoda, quizás también como en mi personalidad, que de pronto me gusta estar como estable. Siento que Claro. este como que te avienta a empezar de cero, a comenzar algo nuevo, no sé, hacer nuevas relaciones, nuevos amigos, nuevos entornos. Para mí me incomoda mucho. O sea, no sé cómo ha sido para ti, pero para mí ha sido súper incómodo empezar de cero. Fíjate que para mí ha sido un tema en el cual, como mencionas, siempre lleva un poco de dolor. El empezar de cero involucra que estás dejando cosas atrás, decisiones atrás, y quiero compartirte una experiencia personal y con toda la audiencia sobre las veces que me ha tocado empezar de cero. Una de ellas, y la creo que de las más fuertes que me ha pasado, así como, pues obviamente hay varias hay varias veces en la vida en las que te vas a enfrentar a muchos empezar de cero. Pero bueno, como la audiencia sabe, o para los que no saben, y como sabes, Latza, me gusta viajar. Entonces, viajar ha sido una de las experiencias en las cuales me he tenido que enfrentar a un empezar de cero, con nueva cultura, con nueva forma de pensamiento, sobre todo cuando tienes que enfrentarte a lo que es la comida, cuando tienes que enfrentarte a la forma de vivir totalmente diferente. Y bueno, uno de esos casos fue cuando me fui a vivir a Canadá. Realmente no lo tenía, fíjate, que tan presente en mente. O sea, para mí mi plan no siempre fue irme a vivir a Canadá, pero cuando estaba en mi paso en Estados Unidos, que estaba haciendo un intercambio cultural, se presentó la oportunidad y bueno, tenía la decisión de irme o no irme. Y realmente lo que decidí es irme. Dije, no me voy a quedar con estas ganas de experimentar lo que es. Sabía que iba a ser retador porque de entrada no tenía como tal familia en Canadá, no tenía como tal amigos con los cuales tú puedas llegar y dices, ¿sabes qué? Pues tengo algo. Era enfrentarme literalmente desde cero, o sea, conseguir chamba desde cero, buscar moverme, hacer contactos desde cero. Entonces, en este proceso tuve que trabajar como ayudante de construcción. Entonces me involucré un poquito en el tema de renovación de espacios, y después me cambié a una empresa que bueno, toda esa odisea que lo estoy resumiendo fue a una empresa de Fan Call System. Pero lo que destaco en todo este proceso es que el arriesgarme a buscar nuevas oportunidades fue literalmente quitarme una coraza para poder interactuar con la gente. Y no solo eso, sino también el tema de, ahora, bueno, voy a llegar y pues voy a hacer lo que tengo que hacer, pero también tenía en la mente el tema de que pues estudié comunicación y marketing, para los que no conocen. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a llegar con el empleador y voy a decirles que también sé hacer esto, que si les gustaría. Y literalmente así fue. Llegué con el empleador, le mandé un mensajito por Instagram, le dije, mira, estoy buscando trabajo, pero también sé hacer marketing digital, sé hacer esto, si quieres podemos hacer una buena forma de trabajo. Y me citó para poder hacer una, pues yo creo que una entrevista o un tipo test. Y lo que me puse a hacer fue limpiar toda el tráiler, que era como de las herramientas y cosas así. Pues yo me puse a organizar, o sea, me puse a poner, puse a hacer lo mejor que pude en cuanto
porque obviamente yo quería que me dieran el trabajo. Y esas son de las experiencias en las cuales, fíjate que empezar de cero ha sido muy doloroso porque pues es todo el idioma, es desde literalmente pues yo tenía la preparación en comunicación, en marketing, pero ahí tuve que dejar a un lado mi preparación profesional para adentrarme y meter mano en tierra y literalmente me acuerdo que trabajamos también en tierra, con lluvia, todo enlodado, pero fue una experiencia en la cual me dejó que el empezar de cero siempre ha sido como muy de resiliencia. No sé si a ti te ha pasado que te ha tocado empezar de cero. Sí, y sabes que ahorita que me estás como platicando, estaba pensando que creo que también, por ejemplo, empezar de cero requiere como de una parte de humildad, porque creo Claro, que como que empezar de cero de pronto, en el ejemplo que tú nos estás diciendo, o sea, como que decir, ok, estudié tanto tiempo, pero aquí nadie me conoce, quizás aquí lo que yo estudié no importa, no vale, por decirlo así. O total. sea, como que es tener a veces también un poco de humildad, porque los comienzos siento que nunca son fáciles. O sea, por ejemplo, cuando te enfrentas, no sé, en un círculo social y quieres hacer nuevos amigos, de pronto en algunos círculos que ya están como muy establecidos, lo primero es como que se cierran, ¿no? O sea, es como muy incómodo y vuelvo a que tienes que como que tener humildad para decir, bueno, igual y de inicio me van a rechazar, no voy a ser el más aceptado, pero bueno, Claro. vamos a darle, ¿no? Y creo que en muchos comienzos la humildad es parte de, pues de esto, o sea, como de comenzar de cero. Y quizás es que también por eso es que es tan incómodo, ¿no? Porque quizás te pone como en una posición muy vulnerable y de pronto no a todos nos gusta sentirnos vulnerables ante otras personas. Entonces, creo que también rescato mucho esa parte de los comienzos de cero. Claro, el duelo de dejar algo atrás que de alguna forma ya conocías y enfrentarte a algo nuevo, híjole, siempre, siempre lleva como característica el que nos vamos a tener que enfrentar a eso, ¿no? Hablábamos de justamente de cuando tienes que cambiarte de una zona a otra o cuando tienes, no sé, un emprendimiento y te toca volver a reiniciar o cuando estás cómodo en una etapa y de pronto tienes que salir de esa zona de confort porque ya es momento de salir de esa zona de confort. Eso es muy Sí, doloroso. bastante justo, ¿sabes? A mí me pasó algo muy similar a al ejemplo que estás dando. Yo hace poquito me casé y me cambié de lugar de donde había vivido, o sea, toda mi vida viví en una ciudad. Wow, Viví, no sé, más de 20 años en una ciudad. Entonces, ok, como dejar a mis amistades, dejar a mi familia, dejar mi trabajo, o sea, literal como englobé como muchos duelos y muchos inicios a su vez, ¿no? Y para mí sí fue como muy complicado este proceso, porque siento que de pronto, no sé, por ejemplo, en redes sociales están muy romantizados los comienzos. O sea, por ejemplo, ahorita que hablabas de viajes, lo relaciono como cuando dicen de que deja tu trabajo, Godín, por ir a claro. perseguir tus sueños, vete a viajar. Y siento que son así como súper romántico, o sea, todos yo creo que hemos soñado con eso, o sea, como de que suena así de que sí, qué padre, voy a viajar y ya no tengo que tener un horario y demás, pero siento que la vida real es como muy diferente a estas imágenes que vemos de pronto en redes sociales. Y sí, o sea, siento que los comienzos no son fáciles, o sea, para mí, obviamente, el casarme me representó pues una bonita etapa, o sea, siempre es como algo muy bonito casarte con la persona que quieres y demás, pero Ok, también al cambiarme de ciudad, pues obviamente vino acompañado de decir, bueno, eso va a implicar quizás estar lejos de mi familia, hacer nuevas amistades, porque pues no puedo, digamos, como no tener tampoco un círculo social, buscar nuevas oportunidades de trabajo aquí. Yo, como tú sabes, tengo un emprendimiento, entonces pues para mí me significaba algo distinto que cuando tienes un trabajo, que es como que dices, bueno, voy a llegar a esta nueva ciudad y voy a meter como mis papeles para buscar un empleo, ¿no? O sea, sí pudiera claro. haberlo hecho, pero para mí que como que mi corazón está en mi emprendimiento, pues como que yo decía, ay, o sea, sí me cuesta sacrificar esto que creé, o sea, aunque ya lo sacrifiqué
en el lugar donde nació, pero me cuesta sacrificarlo por completo. Entonces, como que yo le aposté a que no, pues voy a intentar recomenzarlo aquí, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido complicado muchos comienzos. Yo creo que hay muchos, o sea, no sé tú, por ejemplo, qué otro comienzo pudiera representar un duelo, pero para mí este sí me representó, creo que como que muchos duelos englobados. Claro, sí, como dices, hay duelos que la neta como que siento que eh, hay que vivirlos, o sea, hay que saber vivirlos y no ocultarlos y no como por tratar de querer ser fuertes, no permitir como que esas emociones que al final están presentes y que están pasando, pues puedan suceder. Recientemente quiero compartir con la audiencia que, bueno, como compartíamos, el tema de viajar, pues involucra que tienes que tener ciertos permisos y ciertas formas como visas para poder hacerlo. Y yo estaba preparado. La neta, yo estaba ya listo, yo ya me veía, yo ya hacía mi futuro también. Como es una constante que venía haciendo desde hace 4 años ya, para mí eso representaba una comodidad en el cual yo sabía ya cómo iba a tomar rumbo las cosas que ya estaba haciendo. Pero Sí. este año las cosas han cambiado rotundamente. Las cosas han cambiado en un sentido de que me he tenido que enfrentar a nuevas cosas. Y esto es a partir de que yo tenía ya todos mis contratos, tenía ya el empleo, tenía todo ya formalizado, pero me faltaba el requisito de la visa. Que bueno, si el gobierno de Estados Unidos decide no darte una visa, aunque tengas contratos, aunque tengas todo legal, pues es un no rotundamente. Entonces, Ok. bueno, como sabes, y para la audiencia, he decidido poner en Dios como muchas cosas de las cuales me es muy difícil a veces para mí, es muy complicado como llevarlo solo, entonces me di cuenta que era más liviano si lo ponía en las manos de Dios. Entonces yo le dije a Dios, mira Dios, si es de ti, dame paz en el proceso, ya no importa si es un sí o es un no, porque ya venía con ciertas cosillas de las cuales como que ya veía como que probablemente era un negativo. Indicios. Claro, sí, yo sentía que ya había algunos indicios por esos temas. Entonces, literalmente hice mi primera entrevista y me negaron la visa, pero en ese momento me puse un poquito mal, o sea, como que lo tomé no tan a bien, lo tomé muy abrupto y yo dije, no, ¿qué está pasando? Traté de llevarlo con calma, pero dije, no, a ver, vamos a buscarle una solución. Y en eso volví a aplicar a una segunda visa, que es una visa de emergencia. Pero para esta situación yo le pedí literalmente a Dios, le dije, dame paz, ya no importa si va a ser un aprobado o un negativo, pero lo voy a intentar porque no me quiero quedar con las ganas y no quiero decir, ¿sabes qué? En el futuro, ¿qué hubiese pasado si lo hubiera intentado? Y como es algo que realmente me duele, es algo que realmente representaba un cambio total, no solamente desde el salir, sino también la cuestión monetaria, porque es un cambio radical Sí, sí, en sí. ese sentido. Entonces, literalmente fui a la entrevista, me presenté en el proceso, realmente tuve mucha calma y cuando me dieron el resultado negativo nuevamente fue cuando entendí que era mi tiempo de no estar allá, porque también estar allá es otra vez, aunque no era tan empezar de cero, sí involucraba el que también tenía que dejar otra vez familia, que tenía que dejar otra vez la comodidad que de alguna forma estaba adquiriendo. Pero cuando me dan esta respuesta negativa, a mí me empieza a generar, pues obviamente ya es un no definitivo, lo que para mí me da un poquito más de tranquilidad, pero ese duelo de volver a empezar de cero, de volver a hacer lo que... Porque mi vida ya la había planeado en otro país, o sea, después de ese intercambio cultural yo ya estaba planeando irme a otro intercambio cultural terminando ese intercambio, entonces yo no había planeado nada aquí en México, nada, Ujú. y eso representó que ahorita, cuando empiezas nuevamente a planificar, a ver por dónde va a ir tomando salida, duele. Y duele mucho donde he aprendido que es importante rodearte de la gente que realmente te quiere, de la gente con quien vas a poder confiar, porque es un proceso que no va a ser fácil. Es un proceso, seguramente lo has pasado y lo has experimentado, que el salirte o que de repente las cosas no salen como están planeadas, no sé si te pasó, que de pronto como que tú quieres que pase algo y de pronto Dios, la vida, el universo, en lo que ustedes crean, te cambia los planes y de pronto te tienes que adaptar a ellos y bueno, siempre es un resultado de, bueno, pues ahora no se puede por aquí, pero pues va a ser de otra forma y solamente es confiar, esperar y dejar que vivas esas emociones y que las lleves porque también es importante no como
oprimirlas. No sé si te ha Ujú. pasado. Sí, como que creo que también es importante tener una red de apoyo, ¿no? O sea, Sí, la red de apoyo es básica y súper importante para comenzar de cero, porque siento que si no tienes una red de apoyo, o sea, sí debe de estar muy complicado. O sea, si no tienes, no sé, familia, amigos, personas que se preocupen por ti, siento que estos comienzos, si de por sí pueden ser muy abrumantes, terminan siendo mucho más abrumantes como en soledad, ¿no? claro. Y no sé, yo creo que, por ejemplo, en tu caso, pues sí es complicado esta parte de que tú ya tienes como la idea de un plan, casi una vida planeada, Claro, sí. y de pronto te cortan las alas y es como de chin, reestructurar. O sea, esa es como otra parte importante de empezar de cero. Reestructurar tu vida, tus planes, volverles como a darles forma, porque de pronto parece como si fuera de que un Jenga y ¡pam! Te lo tiraron, ¿no? Y entonces como Claro. que, chin, vamos a empezar a poner las piecitas otra vez porque no tenía ni idea de que esto iba a pasar. Y no sé, o sea, capaz que los comienzos de cero muchas veces son voluntarios, o sea, obviamente, por ejemplo, cuando tú decidiste irte a Canadá, o sea, sí fue algo voluntario, fue circunstancial, pero voluntario, Claro. ¿no? O Sí, sea, sí, ok, sí. tú lo elegiste, pero en muchas ocasiones no lo eliges, o sea, fíjate que me acordaba que, por ejemplo, hace como un año y medio más o menos, Ok, falleció mi papá y esto creo que sí es como de las cosas que hay que poner sobre la mesa, que de pronto ok. son comienzos, o sea, es un duelo y es un nuevo comienzo de vida sin esa persona. Entonces, siento Claro. que, por ejemplo, en estos casos que no tienes, o sea, no fue algo voluntario, es algo completamente ajeno a ti, es algo que te toma por sorpresa y que, pues, para mal no es algo que se solucione, ¿no? O sea, de pronto hay muchas situaciones que se pueden solucionar, sin embargo, pues obviamente, no sé, una enfermedad muy complicada o la muerte, pues es algo que no tiene solución. Y yo creo que así como es importante tener una red de apoyo en situaciones en las que tienen solución, como esto que te ocurrió a ti, también es importante como ponerle atención a tener una red de apoyo si te toca de pronto estas situaciones que pues al final son parte de la vida, ¿no? O sea, Claro, yo creo claro. que, pues no sé, o sea, la muerte es tan parte de la vida como otras cosas, pero pues obviamente cuando no te ha pasado a ti, o sea, es muy fácil decir, ay, pues no sé, pues ya pronta resignación y demás. Y sí, o sea, obviamente no lo decimos como en mal afán, o sea, lo decimos con la mejor intención, pero siento que ya Claro. cuando algo te pasa a ti, sea la circunstancia que sea, todo cobra otro sentido, ¿no? O sea, como que ya experimentarlo en carne propia ya trae como completamente otra forma de visualizar el empezar de cero, ¿no? Es como de, ay, qué padre que Omar anda viajando, ¿no? Pero nadie ve el, oye, pero lo no padre de estar constantemente en esta dinámica es que, bueno, te van a negar permisos, cosas que te han pasado de que ya perdiste el vuelo, ya perdiste el dinero, ahorita ya, no sé, fueron dos intentos de visa, ¿qué es dinero? ¿Qué es? O sea, como que, Claro. a ver, no todo es bonito. O sea, creo Sí, que sí, justo claro. me gusta como recalcar esto porque creo que es la intención de este proyecto y de este podcast, como también hablar de esas cosas que no son tan románticas y como dejar de ponerle perfección a todo y entender como que somos humanos y no, o sea, lo que vemos como de pronto en redes no es tan perfecto como pensamos, ¿no? Claro, es como tomarte la foto para Instagram, pero pensar en qué te llevó a tomar esa foto de Instagram, ¿no? Como, ok, se ve muy padre, pero bueno, ¿qué involucró todo para que pudieses tener esa foto? Y sabes que me hace pensar en ahora que recientemente compartes con nosotros y abres tu corazón al compartir que te casaste y que de alguna forma también tuviste que salir de otro lado y tuviste que volverte a reiniciar. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Como que, ¿qué nos podrías compartir a nosotros de lo que no te dicen a la hora de casarte, lo que no te dicen a la hora de salir de Ujú. casa y sobre todo ahora que nos compartes también pues la muerte de tu papá, que bueno, esperemos que esté todo en orden y que tú estés renovando a su paso, a su tiempo, pero bueno, Sí. ¿qué es lo que no te dicen de esas situaciones? ¿Cómo te llega ese abrupto donde de pronto sabes que está?
y de pronto ya no está y de pronto, bueno, viene otra etapa de tu vida. ¿Cómo lo acompañarías tú? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva que regularmente no se dice también a través de las redes sociales? Porque igual está muy bonito la foto de perfil de ya me cansé, mi vestido y la fiesta y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, Sí. ¿qué involucró? Mira, creo que involucra varias partes. O sea, por ejemplo, algo que yo he platicado también con mi esposo, y es así como algo muy personal, pero que quiero compartir, es que Muchas gracias. el casarte es algo muy bonito cuando, obviamente, cuando es la persona correcta, ¿no? Porque tú encuentras pues muchas virtudes en esa persona y pues por eso la eliges, ¿no? Claro, Pero hay una parte que es complicada, que es como un pequeño duelo de la parte soltera, pero no en sí por la soltería, sino porque ahora te vuelves como la cabeza de un hogar. O sea, claro, cuando eres parte de una familia, o sea, eres hijo, eres de alguna forma, pues al que cuidan, tu mamá constantemente está como de, hija, ¿cómo estás? Y todo esto, ¿no? Y no es que cuando te cases ya no, o sea, lo que voy es que tanto en este caso él, o sea, como hombre, pues es como de, bueno, ahora él ya es como la cabeza de un hogar, ¿sabes? Y siento que eso claro, es como un buen de presión, o sea, porque pues tanto a hombres como mujeres se nos exige cada quien como en determinado rol, pero es como, bueno, ahora la cabeza de un hogar, el hombre va a hacer esto, la cabeza de una mujer va a hacer esto, ¿no? Y, y creo que pues obviamente eso es complejo. También, o sea, bueno, en la parte de casado diría que esa es la parte complicada que no se platica de pronto tanto, como que claro. dices, chin, ahora ya tengo mucha responsabilidad, ¿no? O sea, ahora sí ya tengo que cuidar de la otra persona y cuidarme a mí, y si después vienen hijos, también cuidar, y es como, ahora ya no eres el cuidado, sino eres el cuidador. Entonces Claro, creo que sí, sí, eso es sí. complicado. Y también la parte de gastos, obviamente, porque pues te vuelves responsable de un hogar y sabemos que las cosas son bastante costosas y es Claro. donde valoramos a nuestros papás porque es como de, ay, no inventes, a nuestros papás les costaba tanto trabajo de que amueblar, no sé, cambiar de carro, comprar un carro, o sea, hay mil cosas que no tienes idea hasta que ya eres como la cabeza de un hogar. O sea, si bien hay previos, obviamente, en los que te vas haciendo responsable de ti, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo hasta que te casas y compartes con otra persona como ese rol. Y por la parte del duelo como en cuanto a dejar todas estas cosas como conocidas, yo diría Ujú. que algo que aprendí y que me gustaría quizás también como compartir con los demás, con quien nos esté escuchando, es que hay que ser como pacientes. De pronto somos muy desesperados, o sea, queremos todo rápido, nos gustaría como ponerle adelantar y ya no sentir esta incomodidad, ya no sentirnos tristes, ya no sentirnos frustrados y pues no siempre se puede, o sea, hay que ir como paso a paso, entender que todos estos procesos son parte de la vida, así como las cosas buenas, los momentos felices, también los momentos incómodos, frustrantes y demás, y al final todo eso como es como un ciclo que va pasando, o sea, vas dejando una etapa, vas comenzando otra y como si fuera como un engranito, un engrane que se va como acomodando. Siento que así lo he vivido yo, ha sido como cuestión de paciencia y de entender que creo que algo importante que compartimos es como tener un ancla en Dios. O sea, para mí eso ha Claro. sido base de sentirme mejor. O sea, yo he puesto como las cosas que me preocupan en manos de Dios. Cuando yo originalmente nos íbamos a quedar en Puebla y todo se movió como que para que eso no ocurriera y que nos viniéramos Wow. aquí. Entonces, como que desde ahí yo dije, ok, yo creo que Dios tiene un propósito con movernos, con dejarnos en Querétaro y no puse resistencia. Creo que eso es algo también que es parte de empezar de cero, que de pronto como que, como si nos estuvieran agarrando así como que decimos, no quiero, no quiero. Claro. Y yo he aprendido justo a que no hay que poner resistencia, o sea, ya si la vida te empuja hacia un lado, camina hacia ese lado, o sea, no tiene sentido querer ir como contracorriente, o sea, te va a doler demasiado ir contracorriente, entonces mejor adáptate, hazte a la idea de que es parte de la vida, sé paciente y creo que es algo que a muchos, no sé, a mí me hubiera gustado que alguien me lo dijera, como de
tranquila, todo va a pasar, todo va pasando, todo se va adaptando. De inicio no pasas del día uno al día 2 con que un día es malo y el otro es bueno, pero va siendo como un proceso en el que vas construyendo de nuevo este Jenga y empiezas como a tener otra vez la estabilidad que tenías en el otro lugar. Eso es lo que yo compartiría. No sé tú, ¿qué te gustaría como compartir de tus experiencias? O sea, algo que les pueda dejar aportar a los que nos estén escuchando. Claro, fíjate que pensando justamente en eso, en qué fue lo que de pronto, en mi caso, o ahora que como lo compartes, qué nos ayudó a comenzar de nuevo. Y yo creo que, como bien mencionabas, el hecho de, la verdad, mira, yo lo voy a poner así, yo estaba como enojado con Dios. Yo decía, ¿sabes qué? Siento que Dios no me escucha, siento que Dios no es real, incluso siento que Dios no existe. Y yo pudiese tener ese mismo pensamiento, pero llegó un punto donde yo me di cuenta que yo tenía que hacer las paces con Dios, sí o sí. ¿Por qué? Porque las cosas que yo estaba haciendo me estaban costando a full, o sea, eran situaciones en las que de pronto es más fácil, ahora que lo puedo decir así, decidido poner mi confianza en Dios. Porque es más fácil recurrir a Dios y ponerle los problemas que van sucediendo o las cosas que no voy pudiendo, que no voy logrando como controlar. Porque a Ujú. veces siento que el hecho de tú querer también controlar todo te limita a que no abras el panorama completo, de que hay muchas situaciones en las que está bien recibir ayuda. Y ya no solamente hablando en cuestión de Dios, ¿no? Sino también el abrir tu corazón para entender que hay gente que realmente sí va a querer ayudarte y va a haber gente que sí va a querer verte bien. Y lo importante es identificar ese tipo de personas o ese tipo de lugar o ese tipo de ambiente en el cual te sientes cómodo. Entonces, para mí, la verdad ha sido muy clave el hecho de yo haber podido confiar en Dios como un motor en el cual puedo confiar y decir, ¿sabes qué? Mira, Dios, estos son mis sueños. Después de que yo me senté, literalmente no fue una conversación que tú digas así, sí, qué bárbara, y toda liturgia. Realmente fue una conversación en la mesa. Estaba literalmente en la mesa y empecé a reflexionar sobre cuestiones de por qué muchas cosas me costaban demasiado. Y entonces fue ahí cuando le dije, mira Dios, tú y yo tenemos que hacer las paces. Así que tampoco voy a esperar a que tú vengas y me lo resuelvas todo, pero sí quiero tener esa paz y esa tranquilidad, esa plenitud espiritual también, de poder confiar y de poder decir, bueno, hoy me está pasando esto y voy con Dios. Entonces, creo que esa es una de las claves que me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Y puedo poner un ejemplo donde el haber podido confiar en Dios me ha puesto en lugares y en situaciones en las cuales he visto cómo la mano de Dios sí ha sido como una respuesta a muchas cosas en las que he pasado. Recuerdo una vez que estaba en Canadá y yo realmente había pasado una situación muy dura que ya platicaremos en otro podcast, Sí. que fue una situación en la cual me quebró mucho, me quebró en todos los aspectos, me quebró emocionalmente, me quebró espiritualmente también, y yo me sentía como muy abandonado, sentía como que, neta, sentía como que no podía continuar con la vida, como cuando sientes que el corazón lo tienes tan apachurrado, pero tan apachurrado, y literalmente por aquí pasaba algo, y a mí me hacía llorar, Sí, porque muy sensible, tenía, ¿no? sí, Ujú. estaba pero tan, tan sensible. Entonces, me acuerdo que yo le dije a Dios en mi corazón, o sea, no se lo platiqué literalmente de voz, le dije así en mi corazón, hoy me siento triste, pero yo tenía que ir a trabajar. Entonces decía, hoy me siento triste, pero bueno, voy a poner mi mejor cara, me lavé la cara, obviamente me puse bien, me arreglé y me fui a chambear. Yo estaba dando lo mejor de mí, pero por dentro neta me estaba así como de que muriendo. O sea, yo sentía que mi corazón se partía en pedazos. Y entonces simplemente le dije a Dios, siento que no puedo más, siento que no estoy aguantando esto que me está pasando. Y ese día pasó algo bien, bien bonito porque yo descubrí que en mi proceso de viajar hay un postre que es el cinnamon bun que me gusta, o sea, ese tostón de canela, uff, riquísimo. Entonces, yo es algo que no le había compartido a nadie, honestamente. Es algo que, pues sabía que me gustaba, que era muy mío, pero jamás se lo compartí a nadie. Sí. Y ese día estuvo bien padre porque yo estaba triste, pero pues como te digo, estaba tratando, o sea, tenía la cara feliz, pero por dentro triste. Y en eso, al lugar donde fuimos a trabajar, que estábamos haciendo la renovación de un baño completo,
llega la dueña de la casa con una caja de Cinnamon Buns para mi jefe y llega con una caja especial para mí. Y para mí eso fue de, ok, o sea, ¿qué es esto? Como que no necesitaba entender más cosas. Para mí esa fue una respuesta de Dios está escuchando y fue un gesto que me alegró. Y después, fíjate, mi jefe, o sea, yo era el que tenía que asistir pues a mi jefe, porque yo era el que estaba contratado para eso. Entonces mi jefe me dice, espérate, vamos a una cafetería para que te comas tu cinnamon bun con un café de estos que la neta está súper rico. Y bueno, yo dije, pues órale, qué chido va, ¿no? Entonces ya fuimos, arrancamos la camioneta, nos fuimos. Y fíjate que pasó algo bien padre porque yo era el que tenía que bajarme por el café. Yo era el asistente, pero mi jefe me dijo, espérate, espérate, yo voy por el café, yo voy por él. No, hasta eso y para toda la audiencia, eso fue Wow. wow, o sea, porque sentí como que Dios cuidándome y dándome ese aliento que en ese momento no había quien, porque no lo podía expresar, porque no lo podía sacar. O sea, por más que yo quería, no se podía porque algo en mi corazón me lo estaba impidiendo. Pero el ver esa respuesta de Dios es lo que cambió mi pensamiento y lo que dije, órale, si este Dios puede hacer estas cosas, ¿qué no puede hacer más adelante con las cosas que se vengan y las situaciones duras? Entonces, desde este ejemplo es donde yo puedo compartir como clave que el hecho de poder confiar en Dios siempre va a ser como que las cosas que ya tenemos que pasar sean un poquito más livianas. Entonces yo le diría a la audiencia, dense la Sí. oportunidad también de confiar o de alinear su vida espiritual, de buscar sanar como ciertas heridas espirituales, porque también creo que podemos tener heridas espirituales, para poder empezar a poner en orden muchas cosas y sobre todo para empezar a crecer como persona, profesionalmente y espiritualmente. Después de que empecé a hacer eso, empecé a notar que empecé a crecer profesionalmente, empecé a crecer espiritualmente. Después de ahí me dieron una posición de marketing digital donde ya tenía solamente un trabajo, o sea, mucha historia, pero Dios me llevó poniendo los lugares y los momentos adecuados donde de pronto pues ya tenía un trabajo digital, donde realmente podía estarme moviendo. Por eso las razones por las que empecé a viajar, porque ya tenía una solvencia económica que me permitía moverme en diferentes lugares. Entonces, esa creo que es una clave que podría rescatar. ¿Tú qué Sí. clave nos compartirías? Mira, ahorita que platicabas, o sea, pensaba de que justo qué importante es a veces dejarnos sorprender, o sea, dejarnos Sí, sorprender por Dios primero, después por la vida. Fíjate que creo que algo que he aprendido mucho es que mis planes no van a ser mejor que los de Dios. O sea, claro. yo antes era como demasiado necia en ese sentido, o muy aprensiva como a las cosas que yo quería. O sea, es como que, chin, yo quiero esto y sí me frustraba demasiado si algo no pasaba, lo que te decía al inicio, como que ponía demasiada resistencia en decir como, pero es que yo lo había trabajado, yo lo había planeado, ¿por qué no sucedió y demás? Y ahorita mientras platicabas, y obviamente en mi experiencia personal, es que se dejen sorprender, o sea, regularmente a veces estos como duelos o estas situaciones complicadas de la vida terminan por florecer, o sea, algo que parece así súper, súper oscuro, termina trayendo muchas cosas buenas, o sea, sí me ha pasado en muchas ocasiones que, no sé, o sea, en muchas experiencias en las que de pronto yo digo, ay, chin, es que yo no quería esto y demás, y ya, bueno, Dios me cambia los planes, no es lo que yo pensaba, no es lo que yo esperaba, pero el resultado es mucho mejor todavía de lo que yo estaba buscando. O sea, Dios me ha sorprendido, de verdad, como no tienes una idea. Para mí ha Te creo. sido muchísimo mi ancla, pero no ha sido de un día para otro. O sea, obviamente el primer día yo confiaba mucho más en mí, en mis planes, en mis proyectos y demás, en mis fuerzas. Y poco a poco Dios me ha ido como moldeando en ese sentido a entender que de verdad sus planes son mucho mejores que los míos. Por eso ya no pongo resistencia, entiendo que Dios tiene mejores planes que los que yo puedo tener y regularmente siempre después como de que te tiras al piso y de que dices, chin, yo quería esto y demás, Dios te empieza como a lanzar la lucecita y todo se empieza a ver diferente y regularmente es mucho mejor de lo que tú estabas buscando. O sea, siempre tenemos, siento que es como poca humildad, como pensar que nosotros en nuestra humanidad y nuestra, no sé, en lo microscópicos que somos en el universo, tenemos Claro. mejor plan que el que lo ve como desde arriba, ¿no? Es como que no, o sea, yo tengo este plan y tiene que ser el mejor y demás. O sea, somos quizás no, muy poco humildes en ese sentido
Claro. Y no, o sea, yo creo que sí, definitivamente, si pudiera como cerrar con algo todo este aprendizaje, es déjense sorprender por Dios, Dios tiene mejores planes, no es una frase trillada, ojalá que pueda ser esta frase algo que experimenten y no una frase que escuchen, porque mientras tú sigas poniendo Claro. resistencia, siempre va a ser una frase que escuches y que no creas. El día que tú permitas creerle esa frase, o sea, la situación va a ser muy, muy diferente. Claro, totalmente. Fíjate que me haces pensar en esta cuestión de, si no crees, no va a suceder. ¿Por qué? Porque no estás creyendo que puede suceder. Pero si crees, entonces puede suceder. ¿Por qué? Porque ya estás poniendo tu iniciativa en ponerla en creer. Oye, fíjate que estaba pensando en una situación que hemos tenido en común, el vivir solo. ¿Qué es lo que no nos dicen de cuando tenemos que vivir solo? Porque también es un empezar de cero. Sé que Sí. has vivido sola. ¿Has experimentado que no regularmente te dicen? Porque suena muy padre el irte a vivir solo, tener esa independencia, tener esa autonomía de poder tú decidir lo que tú quieres hacer, porque de pronto en casa de papá, de mamá, pues te tienes que ajustar a las reglas, porque al final es Claro. casa de ellos, ¿no? Pero ya cuando te toca vivir solo, ¿a ti cómo viviste ese proceso de vivir solo? ¿Qué es lo que no te dicen a la hora de vivir solo? Creo que el primer engaño es que vas a tener muchas reuniones en tu casa. O sea, Claro, el sí, peor engaño que total. te puedes hacer, porque tú piensas de que no, sí, ya cuando tenga mi casa voy a invitar a mis amigos, vamos a jugar Claro, juegos de mesa, vamos a hacer esto, el otro. O sea, cuando te mudas solo es como, no, yo no quiero limpiar todo el relajo, o sea, ni de chiste, o sea, claro, sí, total. pero creo que, por ejemplo, vivir solo es bonito. Fíjate que era una experiencia que yo siempre decía como, yo quiero vivir sola antes de casarme. Y yo Wow, sentía, o sea, fíjate, yo ni siquiera sabía que obviamente el mismo año que yo me fui a vivir sola, iba a empezar a salir con mi ahora esposo. Nos íbamos a claro, hacer novios y viviera yo todo este proceso como, pues acompañada, no acompañada de que él viviera conmigo, sino acompañada en el sentido de que, bueno, no iba a estar soltera, ¿no? claro, sí, sí, Pero, sí, o sea, yo siempre decía como que yo quiero vivir sola antes de pensar en casarme porque quiero tener como esa experiencia de lo que es estar sola, ¿no? claro, Regularmente a mí sí me gusta tener como espacios de soledad, o sea, sí, no soy una persona que le guste siempre estar acompañada, siendo que mi energía se recarga un poco sola, o sea, claro. como que hay personas como que se llenan de la energía de otros, yo soy al revés, yo como que necesito aislarme un poco, me cargo de energía Recargar y baterías, regreso. claro. Entonces, por ejemplo, para mí esta parte de vivir sola fue darme cuenta lo mismo que todas las anteriores, que no todo es tan bonito y tan romántico como se pinta, de que vas a ser independiente, no le tienes que hacer casi como, bueno, no caso a tus papás, pero ya no te tienes que adaptar a las reglas, ya tienes libertad, y todas estas cosas pues bonitas que dices como, ah, pues sí, yo quiero tener mi independencia. Pero creo que, por ejemplo, a mí me tocó justo que mi papá falleció en este tiempo donde yo vivía sola. Wow, Y, qué por ejemplo, creo fuerte. que eso es algo que yo entendí, que cuando pasas momentos complicados, estar solo es lo peor. O sea, obviamente, y creo que eso es 100% algo que me ayudó, es que Dios estuvo conmigo, pero sí llegar a tu casa y no tener como con quién rebotar el me siento triste y quizás Ujú, llorar y pues llorar sola y después al otro día despertar sola y como que estar constantemente con tu mente y con todo esto que traes emocionalmente es complicado. O sea, la verdad es que creo que cuando vives en familia estás como en esta comunidad, con esta red de apoyo en tus momentos buenos y malos. Y cuando claro, vives solo, vives como las cosas bonitas tú solo, no tienes a quien ni siquiera decirle como de, hoy fue un buen día, o sea, es como de, claro, sí, hoy sí, fue un sí. buen día contigo mismo, pero no sé, no lo rebotas con nadie y tampoco los días malos. Entonces, creo que esa fue una parte de entender que, fíjate, es bonito y si, o sea, si alguien lo quiere hacer, o todos los que lo quieran hacer, háganlo, porque al final las experiencias las tenemos que vivir, no podemos vivir de lo que nos platican, pero no es tan bonito como yo pensaba. O sea, yo lo Ok. idealizaba demasiado. O sea, yo decía como, wow, el vivir solo, casi casi el boleto de la felicidad, y la verdad es que no. O sea, sí hay cosas muy bonitas y hay otras cosas que no son tan padres de vivir solo.
tú también vives solo, ¿no? Viví solo, actualmente pues estoy haciendo un cambio de planes, pero fíjate que a mí me tocó vivir solo en Canadá. Ujú. Y eso fue, aparte fue en el invierno, entonces que te estoy diciendo que 4 de la tarde ya el solecito ya no estaba, o sea, ya estaba Oye, por nublado invierno, y ¿también épocas decembrinas? sí, 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 sí. ¡Guau! O sea, fue vivir, de hecho mi cumpleaños es en diciembre, es en diciembre, entonces yo tuve que vivir, he estado viviendo mis cumpleaños solo desde que salí. Okey. Entonces eso también ha sido un tema también en el cual tienes que aprender a estar bien contigo mismo y sobre Ujú. todo pues en este país que te digo que pues de alguna forma es un tanto deprimente. ¿Por qué? Porque el solecito sí te da esa alegría, o sea, sí te da ese sazón rico Sí. y de pronto estar en el invierno, igual es muy romántico, que la nieve, que la foto, que aquí, pero caminar en la nieve, que si se te pasa el autobús y como era muy estricto los horarios, era esperarte afuera casi 15 20 minutos a que pasara el siguiente autobús, porque obviamente la circulación de autobuses se acorta por el peligro que involucra el que estén corriendo sobre la nieve mientras está nevando. Y ponle que, súmale que tienes que salir a trabajar, o sea, tienes que salir a chambearle, ¿no? Entonces tienes que chambear y también tienes que regresar a casa. Entonces, sí, como dices, es muy lindo, pero también te reta mucho a conocerte en áreas que no sabías que podías tener o que estabas capacitado para realizarlas, ¿no? Porque al final tú te vuelves dueño eres el responsable de ti mismo para empezar, ¿no? Eres responsable de pagar las cuentas, eres responsable de pagar la renta, eres responsable de pagar la luz, o sea, todos los recibos que involucra pagar estos elementos y tener un trabajo para poder hacerlo, ¿no? Que estas situaciones te orillan a que tienes que dar la milla extra, tienes que Sí. enfrentarte a que, pues, en cualquier momento cualquier cosa puede suceder y tienes que aprender a resolver, que eso es lo que implica estar solo, aprender a resolver y aprender a estar bien contigo mismo, porque si no estás bien contigo mismo, si no estás contento con lo que tienes o eres agradecido con lo que tienes, esto empieza a generarte muchas ideas en la cabeza porque empiezas con pensamientos y un pensamiento te lleva a otro pensamiento, ¿no? Yo me acuerdo que llegué a un punto muy complicado donde me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero y con Okey. los amigos con los que me había ido, no, 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 o sea, la parte de la renta era muy cara, tenía que pagar $1,500 de renta por un Guau. espacio, no, aparte el espacio estaba mal, o sea, era un espacio en el cual era compartido, pero no estaba tan cómodo y me tuve que ir a otro lugar, pero mientras hacía esa transición de dejar un lugar para irme a otro lugar que al final seguía viviendo solo, eso fue muy duro. Y eso fue algo que me enseñó también a cocinar, que me enseñó a que yo tenía que hacer mis propias cosas. ¿Sabes? Como mencionábamos, cuando estás en casa hay ciertas responsabilidades que llegas a omitir, ¿no? Que de pronto llegas a Sí, casa de un día de bastantes. jornada de trabajo y que de pronto ya está hecha la comida, ¿sabes? Como que, ay, pues hoy hice esta cosilla, ¿no? En el caso de mi mamá, que siempre que estoy en México, que estoy en casa con mis papás, ella siempre trata de cuidarme, procurarme en ese sentido. Y entonces Ujú. cuando de pronto sales, ahora tú eres el que te tienes que cocinar, tienes que ver qué vas a comer, planificar tu dieta, porque también estar comprando comida, pues no es Oye, y eso es redituable. uno de los temas también más complejos de vivir solo, ¿no? La Sí, alimentación. O sea, porque sí, totalmente. o sea, de que, pues, sí te tienes que hacer de comer, porque si no, no vas a estar comiendo de que chatarra diario, pero también hay días que te da mucha flojera, o sea, sí es como de: "Ay, estaría mejor en mi casa". Claro, totalmente. Sí, uno aprende a valorar esas cosas. Oye, y finalmente ya casi estamos llegando a la recta final de este podcast. ¿Qué le dirías a esas personas que están empezando de cero? En este caso, por ejemplo, compartiste con nosotros 3 experiencias súper importantes, que es la muerte de tu papá, después el vivir solo y el casarte. A una persona que esté pasando en alguna de estas etapas, ¿qué le dirías? ¿Qué le pudieses aconsejar? Pues mira, creo que yo le diría así como si fuera su amiga, su confidente, que tengan paciencia con los procesos, pues como lo dice su nombre, es un proceso, no pasa de un día a otro, tarda un tiempo en el que se va construyendo, se va cocinando, pero tengan paciencia, sean tolerantes en ese sentido. Si es una situación en la que pueden buscar ayuda, ya sea de amigos, de conocidos, de su red de apoyo, pues mucho mejor. O sea, si puedes vivir este proceso acompañada, mucho mejor.
Y si es una situación que quizás es más compleja, no sé, como una muerte, algo que de pronto no es, o sea, sí es fácil platicar con los amigos, pero de pronto pues también los amigos desde su mucha o poca experiencia quizás no te pueden ayudar en mucho. Entonces, si es una situación que ya te rebasa, pues yo creo que también hay que abrir la conversación de tomar terapia. Fíjate que a mí me ayudó bastante. Acompañar primero de Dios, después de mi red de apoyo y en tercer lugar pondría que me ayudó a tomar terapia psicológica y Claro. estar por lo menos como con una persona completamente ajena a mi círculo, digamos, rebotándole lo que realmente sentía, porque obviamente de pronto te pregunta, por ejemplo, tu hermano, ¿cómo estás? Pues sí, o sea, yo sé que él también está viviendo su proceso, no lo quiero como abrumar con, "Ah, estoy tirada llorando", ¿no? Entonces, como que Claro. con una persona que es completamente ajena, pues sí era mucho más fácil decir la verdad. Hoy, o sea, no tuve ganas de hacer nada, me siento muy mal, tengo estos pensamientos, demás. Y creo que es algo bueno, o sea, poder buscar como ayuda psicológica si este es el caso, o sea, si ya lo requieres, si es algo que es muy complejo, que te está como rebasando, o sea, que ya te está como quitando tu paz. Claro, sí, cuando te Y pues empieza a ya, o quitar sea, la tener, paz. sí, 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 perdón. No, está bien, cuando te empieza a quitar la paz es cuando ya tienes que intervenir de otra forma externa, como lo mencionas, totalmente. Exactamente, sí, 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 y pues eso, o sea, tener paciencia, o sea, creo que lo englobaría en eso, tener paciencia, ser paciente contigo mismo, o sea, si tienes ganas de llorar, llora, si tienes ganas de sentirte triste, estate triste, pero también, o sea, no hundido, ¿verdad? O sea, con la idea de que pasa este momento, lo sientes, tienes esta emoción, pero ya, o sea, esto te va a hacer sentir más en paz y vas a pensar con más claridad y decir, ok, bueno, voy a empezar a accionar de esta forma. No sé, por ejemplo, en mi experiencia con el emprendimiento, pues los primeros días que fueron como de abrume, de nublada total, y ya después empecé a pensar, bueno, voy a contactar empresas, voy a buscar por aquí, por allá, y ya como que se va aclarando un poquito más tu mente y empiezas a buscar soluciones. Para mí creo que con eso me quedaría. No sé, por ejemplo, para ti, ¿con qué te quedarías? O sea, algo que le pudieras decir tú a la audiencia. Claro, pues yo le diría a la audiencia, tengan la capacidad de resiliencia y si no la tienen, busquen desarrollarla, porque la resiliencia es algo que te va a llevar a ver las cosas difíciles desde otra perspectiva y como rescato mucho lo que mencionas, siempre acompañarlo de una red que realmente sepas que es una red que te va a apoyar, que es una red que te va a animar, ¿no? Porque de pronto podemos poner o podemos creer que una red en nosotros es alguien que de pronto no nos está sumando y eso puede ocasionarnos incluso hasta más conflictos. Entonces yo diría, es un momento en el cual tienes que empezar, si te estás en ese proceso donde tienes que empezar de cero es porque tienes que renovar muchas cosas, no solamente la situación que estás viviendo, sino también lo que te rodea. ¿Por qué? Porque al final por algo se llama un salto al vacío. Entonces yo les diría, tengan la capacidad de resiliencia y también confíen en Dios. Eso se los dejaría, confíen en Dios plenamente y esperen a que la respuesta llegue porque hay cosas que se tienen que ejecutar mientras se toma una decisión. Es decir, hay cosas que tienes que esperar para que se pueda lograr porque no son cosas como tan rápidas, son cosas que necesitan un proceso y es importante aceptar ese proceso y bueno, si lo puedes acompañar de la mano de Dios, va a estar, siento que más liviano y más confortable. 100% de acuerdo. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro podcast. Hemos llegado a un cierre en el cual te queríamos compartir esta primera charla, este primer tema de lo que es empezar de cero, porque de alguna forma estamos empezando de cero también con este podcast. Sí. Esperamos, claro, esperamos que te guste, que no nos juzgues y sobre todo que te lleves lo mejor de nosotros. Gracias por habernos escuchado. Axa, ¿algo más que quieras compartir? Pues nada, espero que les haya gustado. Estamos, como bien lo dice Omar, empezando de cero con este proyecto. Nos emociona mucho, nos trae muchos sentimientos buenos. Espero que les guste y que nos puedan acompañar en las siguientes sesiones. Queremos abrir como este espacio a generar estas pláticas que de pronto no se tienen. Y pues bueno, espero que les haya gustado este primer episodio.
Claro, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, que van a ser estas que están apareciendo, son nuestras redes oficiales, y también nos pueden seguir a través de nuestros perfiles personales para que ustedes estén al pendiente de todo el contenido que estamos haciendo y bueno, también estén enterados de las cosillas que vamos a ir desarrollando porque tenemos muy nuevos temas que seguramente les van a encantar. Y pues nada, nos vemos en un próximo podcast. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Tenemos que hablar podcast. No te pierdas nuestros siguientes episodios con Atza Rodríguez Y Omar Gerso. Síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos que hablar podcast.